Y habiendo sido admitidos como discípulos de Juan el Bautista, allí fueron llamados. Muchachitos, como yo he dicho, le reitero como el que termina el liceo allí, jovencitos, ¿no? Que fueron reclutados. Algunos ya habían sido desechados, como eran Pedro, cuando alguno no daba con la cuota, no era lo suficientemente bueno humanamente para ser un reflejo de su maestro, eran desechados, y Pedro ya había sido desechado y estaba pescando, y allí lo fueron a buscar, y Jesús, hermano, llamó también a los que habían sido desechados, igual que Leví, igual que tantos otros de los discípulos, que ya estaban haciendo algún tipo de actividad porque no eran lo suficientemente buenos alumnos para ser aceptados por un maestro y aprender y dedicarse a eso. Tenían que dedicarse a labores más de índole domésticas o comerciales. Todo esto lo aprendimos. Bueno, Juan fue uno de los llamados, y fue dentro de esos llamados el que más tiempo permaneció, ya profetizado también indirectamente por Jesús, cuando en el final del Evangelio llama a Pedro y le dijo: sígueme, y Juan, sin haber sido llamado, venía caminando atrás. Y Pedro le preguntó, dice: ¿y qué pasa con este? En otras palabras, pero le dice: ¿qué pasa con este? Y Jesús le responde: ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Ah? ¿Recuerda esas palabras del Evangelio? Bueno, se difundió, los hermanos no entendieron y pensaron que Juan iba a quedar vivo hasta la segunda venida de Jesús. Lo cierto es que fue pasando el tiempo, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, un título que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Es decir, allí el hermano fue muerto, y así fueron uno a uno partiendo. Juan alcanzó a ver esa profecía que Jesús dio de la destrucción de Jerusalén, de que no quedaría, y es cierto, le digo, no quedará piedra sobre piedra. Y como yo le expliqué también en otra reunión atrás, le hago un recuento para que usted hilvane la situación, de que cuando la gente va hoy sin entender, como yo vi a una ex candidata a presidente uruguaya que fue a Jerusalén y allá la filmaban, le daban cobertura, todo, y van: ay, sí, qué lugar impresionante estar frente al muro de los lamentos. Y que yo digo, la ignorancia galopante que tiene la gente, dice: qué lugar espiritual. Es como si uno dijera, ¿dónde está? Nosotros que no tenemos, por lo menos en alguna ciudad del interior, no hay saneamiento, todavía un pozo negro, está el pozo negro, y digo, qué lugar espiritual, un lugar donde va a parar los desechos de la letrina en términos de Jesús. Bueno, esto eran los cimientos, hermano, no era ninguna cosa gloriosa ni magnificente, que había sido ampliado el templo en días de Herodes el Grande, aquel que procuró la muerte de Jesús, y se había unido, era una cadena montañosa, la cadena del monte de Moriah, y allí para unir para nivelar, se habían levantado paredes, y cuando vinieron los romanos destruyeron todo y quedaron los cimientos nomás. Es lo que la gente va hoy y ve. Pero esa destrucción que Jesús profetizó, la abominación desoladora entraba allí el general del ejército, el general Tito, que luego llegó a ser emperador de Roma, entró con su estandarte. El estandarte era, veo cómo usan algunos usan la bandera o lo que sea. Bueno, un estandarte a veces era un águila o eran distintos emblemas que caracterizaban a una legión determinada. Y allí entra el general Tito y pone la desolación desoladora en la ciudad santa, que fue destruida piedra sobre piedra. Pero igual que pasó en días de la cautividad de Nabucodonosor y de Jeremías, usted puede estudiar esa historia, algunos, viendo que se avecinaba el problema, dejaban la ciudad. Y uno de ellos fue Juan. Para ese entonces, cuando la abominación desoladora llega a Jerusalén, el apóstol Pablo estaba preso en su segunda prisión en Roma, o sea, había sido liberado y luego reaprisionado
nuevamente y terminó siendo martirizado. Por eso expliqué yo también que cuando le escribe a los Efesios, a los Filipenses, que lo vimos en unas reuniones atrás, dice, y si de alguna manera yo alcanzase la resurrección de los muertos, yo le expliqué en qué contexto lo dice. No tiene duda de su salvación. Tiene duda, dice, yo no sé cuándo el Señor venga, si yo voy a estar vivo, si voy a estar suelto, si voy a estar preso, o si ya voy a haber sido sacrificado y voy a formar parte de la resurrección. No sabía si él iba a ser resucitado o transformado. Esa era la duda. Una duda que se puede plantear usted hoy. Dice, bueno, si el Señor no viene antes, voy a ser resucitado, porque se va a haber muerto y el Señor lo va a volver a la vida. Pero si el Señor vuelve y usted está vivo, usted no va a morir. Va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, como enseña la palabra. Bueno, eso es lo que le escribe Pablo a los Filipenses. Dice, de la manera que me encuentre, cuando el Señor venga, he de alcanzar, ya sea la resurrección o ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y como yo le expliqué, hermano, es Juan, como a veces tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles, que nos aporta más detalles de la evangelización que se hizo y de los viajes misioneros. También en esta oportunidad tenemos que ir al libro de Apocalipsis y ver cómo Juan allí detalla aquel circuito, aquella herradura en el formato que tiene, si usted lo mira en el mapa, y sigue esas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Usted lo busca en el mapa y va a ver que tiene una forma de herradura ese circuito, esa ruta comercial a la cual el cartero debía de llegar. Y el apóstol Pablo escribe esta carta circular o forma de herradura, como le dicen hoy los estudiosos. Había sido también visitada, en este caso, por Juan el Bautista. Y por eso yo cambié mi manera de pensar, porque como el apóstol Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, y cuando yo estudiaba esto antes, digo, qué metido Juan, que fue a meterse en la iglesia que levantó el apóstol Pablo. Y todo lo contrario, el apóstol Pablo estaba preso y precisaba a alguien que estuviese dándole, dice, apacienta mis ovejas. No era cuando Jesús llama en esa secuencia que yo le comenté hoy, que está al final de un evangelio, y llama a Pedro y Juan viene atrás. ¿Qué es lo que le encarga? ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Por eso también vemos al apóstol Pablo, allá cuando estudiamos Corintios. Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo y Apolo habían ido a predicar allá, pero Cefas también estaba. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. Le dijo, encárgate de que la obra mía continúe. Y cuando no estaba el apóstol Pablo para estar dirigiendo la iglesia, allí estaba como una columna Cefas, Pedro, pastoreando la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo no estaba y estaba preso allá en Roma, estaba Juan pastoreando estas 7 iglesias que estaban allí en Asia, ¿no? Empezando por Éfeso. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender todas estas cosas para poder entender, porque si no, fíjense qué raro. Cuando leemos acerca de Juan el Bautista, siempre lo vemos en Jerusalén, en alguna oportunidad mandado para respaldar cuando se hizo el concilio en Jerusalén, lo que se había decidido allí. Dice, bueno, a los nuevos convertidos no le vamos a imponer otra cosa más que se abstengan de sangre y de ahogada. Ya fue mandado, entre otros, Juan, y dijo, bueno, vengo para que sepan que esta carta en realidad sí viene del concilio de Jerusalén, todos los apóstoles y al Espíritu Santo nos pareció bien no imponer otra cosa. Pero salvo algún caso esporádico, siempre tenemos allí a Juan en Jerusalén. Luego lo tenemos preso en la isla de Patmos, como también lo expliqué. En aquellos tiempos había salido un edicto y todo aquel que hablaba en contra, si el César decía, yo soy Dios, mi palabra es infalible, y allá aparecía un Juan anunciando, yo les anuncio el Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, que también es Dios, que vino en carne, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dice, vos predicás a otro Dios diferente, marche preso al exilio, isla de Patmos contigo. Cuando se cambia el emperador, luego Juan es liberado de la isla de Patmos y existen registros históricos hoy
que nos muestran que estuvo pastoreando estas iglesias y en esas iglesias estableciendo diáconos. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted estudia la carta del apóstol Pablo a Tito? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses anciano. El propósito, como le dije al principio, de cualquier congregación, hermano, es que se vayan generando renuevos para que la obra del Señor continúe, para que el día que no esté Daniel tocando el bajo, haya otro tocando el bajo, cuando no esté Rolo tocando la guitarra, haya otro tocando la guitarra, cuando no esté José tocando la tumbadora, haya otro tocando la tumbadora, cuando no esté el hermano Oscar dando la palabra, haya otra persona. Hermano, el Señor está llamando, dice aquí, la palabra dice aquí, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Se cumple esa palabra o no? Porque habemos pocos obreros, habemos pocos músicos, habemos pocos de todo. La mies es mucha, dice, o sea, están sueltos, desparramados, entreverados, como la parábola del trigo y la cizaña, entreverados. Hay salvos y hay condenados, pasando acá enfrente mientras nosotros hablamos. No sabemos cuál es el salvo y cuál es el condenado, pero la palabra de Dios dice, envía obrero, rueguen al Señor de la mies, rueguen, porque el campo no es mío. ¿Sabía? El campo no es del pastor, no es el pastor Renzo tampoco, ni el pastor, el campo es del Señor. Rogad al Señor de la mies, que está arriba, que envíe obreros a su mies. Ahora pregúntese una cosa, porque estoy seguro que en algún momento le dolió algo, usted se preocupó y oró al Señor. Señor, te pido que me saques este dolor, que no vaya a ser algo malo, que toca aquello. En algún momento vio que capaz que perdía el trabajo y oró al Señor, porque cuando los zapatos aprietan, no se le abre el paracaídas, usted se viene cayendo, ahí enseguida se acuerda de Dios. En algún momento usted se acordó de Dios y pidió por cosas para usted. Pregúntese esto, ¿sí? ¿En cuántas oportunidades usted le pidió al Señor? Pues Jesús nos dice, rogad al Señor de la mies que envíe obrero. ¿Cuántas veces? ¿No lo hizo? Bueno, hoy puede empezar. Hoy puede empezar porque es una instrucción que Jesús nos da. No decir, Señor, que no... Mire, porque si uno pensara y actuara humanamente, uno estaría diciendo, ojalá no venga ninguno que toque la guitarra mejor que yo porque me va a sacar el puesto. No, todo lo contrario. Mi deseo, hermano, que Dios mande los mejores músicos y los predicadores más ardientes y celosos de la palabra de Dios y todo lo demás. Porque, hermano, el propósito es sobreedificar cada uno. Cimiento es Jesucristo y ya fue puesto. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y yo no le veo, mire, tenemos un edificio alto, acá tiene capaz que 4 metros más de altura el edificio. Yo no le voy a decir, mire, el primer metro de pared acá lo levanté yo. Ni siquiera le voy a decir la primera hilada, yo ayudé a construir también. La primera hilada la hice yo. Pero hermano, si haya sido un granito de arena, hermano, me gozo de haber sobreedificado. Algo yo hice para la obra del Señor. Que ese testimonio, hermano, pueda ser el testimonio de cada uno de nosotros, decir, yo también he sobreedificado, porque un día vendrá el Señor, un día vendrá la prueba y probará con fuego la obra de cada uno, dice la palabra. La obra de cada uno no es el auto que nosotros manejamos, o la casa en la que vivimos, o la cama en la que dormimos. La obra, hermano, está acá. Esta es la obra. Todo el resto de las cosas, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y Jesús dice, háganse tesoros en los cielos, no acá en la tierra. Bueno, hermano, yo creo que hablamos lo que el Señor quería que habláramos hoy, no vamos a incursionar más en la palabra. Ya tenemos un cimiento sumamente fuerte. Vio que ahora se viene el fenómeno de la lluvia y todo esto le llaman el niño los meteorólogos. Bueno, que usted esté bien cimentado en todas estas verdades para que si alguien viene y le enseña algo diferente y dice, no, mire, Juan fue un meteoro, y usted le puede explicar, está equivocado.
Juan cumplió lo que el Señor lo mandó, de estar sosteniendo la iglesia cuando Pablo ya no pudo estar ahí. Y en este contexto se desarrollaron las cosas y estuvo preso, porque había anunciado, no se había conformado a este mundo, no había dicho como vio aquellos cuando llegó los de Tiro y de Sidón que se presentaron frente a un Herodes en Hechos de los Apóstoles. Dice, vos de Dios y no de hombre. La gente quiere que se clame de esa manera. Los que se autoproclaman dioses o señores de este mundo quieren ser alabados, quieren ser ensalzados, pero solamente a nuestro Señor y Dios, hermano, nosotros atribuimos la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos con esta parte, hermano, y ahora los invito a que se pongan de pie.